Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes hoy, miércoles 21 de abril de 2021. Les habla su amigo y hermano César Tuñón Lyons. Y en este momento queriendo compartir con ustedes un, un tema. Un tema de la palabra de Dios. Estoy aquí con un interés de desarrollar una serie de temáticas breves que posteriormente ustedes podrán profundizar, que se llama Defendiendo la Fe. Ayer hablábamos respecto a luchar por la fe, que será el título del mensaje, y nos habíamos basado en Judas Judas 1 al 4. Judas es una carta muy breve que solamente consta de un capítulo y estuvimos leyendo del 1 al 4. El día de hoy, el día de hoy vamos a estar compartiendo otro tema relacionado a eso. ¿Y cuál es el título del tema de hoy? Reconociendo falsos maestros. Reconociendo falsos maestros. Y vamos a estar leyendo primeramente regresando pues a la emisión. Vamos a leer entonces la epístola de San Judas del versículo 3 al versículo 8, y dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Curiosamente, hermano, yo quisiera poder tener un pequeño análisis. El apóstol San Judas, desde el versículo 3, nos dice que hay una gran solicitud que él tenía de escribirle a los destinatarios de la carta. Sabemos que esto es una carta universal, por lo tanto, los destinatarios de esa carta era toda la cristiandad del momento. Esta era una carta que circulaba en todas las iglesias y que se leía de una u otra manera en los momentos de devoción, en los momentos de liturgia,
y en donde también se podía extraer una enseñanza. ¿Por qué? Porque aquí en esta carta se tocan puntos importantes, cruciales para la salud del movimiento cristiano y también para la integridad y salud de la doctrina cristiana. Entonces él dice que su solicitud es describirles acerca de la salvación común. La salvación común. Todos ellos mantenían una salvación común porque esta salvación común es resultado de la gracia que el Señor Jesucristo logró a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario por sus escogidos, por sus redimidos. Por lo tanto, es un asunto que atañe a esa salvación. Definitivamente que el apóstol San Judas nos está advirtiendo que el tema de él a tratar es un tema que definitivamente tiene que ver con el destino de las almas, ya que lo que se puede estar enseñando mal va a tener repercusiones eternas en la salvación. Y entonces él sigue diciendo que le ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe. Esto una vez ha sido a los santos. La salvación común de toda la cristiandad a lo largo de la historia se recibe porque el que la recibe la entiende y la acepta por fe. La entiende por obra del Espíritu Santo y la cree por fe. Como bien decíamos ayer, la fe, la palabra fe en las escrituras puede tener la connotación de creer, de confiar, y también la connotación de ser el cuerpo total de doctrinas del cristianismo. Por lo tanto, este tema que atañe a la común salvación de la cristiandad, sobre el cual tenemos que contender ardientemente, es un asunto importantísimo. Es un asunto importantísimo porque está en juego que lo que se enseña en esa común fe, en esa fe dada a los santos, que repercute en la común salvación del pueblo de Dios, puede hacer que esa persona crea para salvación o que esté totalmente extraviada para perdición. Y sigue diciendo el apóstol San Judas que algunos, la razón por la cual escribe es porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Gente que se hace parte del pueblo de Dios, que finge, y no creo que lo haga de manera consciente, aunque puede ser, pero estos entran de manera encubierta y son gente que están destinadas para introducirse en la iglesia, en el pueblo de Dios, y esparcir veneno del cual ellos mismos van a beber y van a hacer beber a muchos otros. Creo que viendo lo que nos dice el título de este devocional, es que tengamos las características para reconocer a estos falsos maestros, falsos profetas,
como usted le quiera llamar, pero que se introducen al pueblo de Dios, se toman el control de los púlpitos y ahí va ese veneno, cual virus, cuando entra en un cuerpo y destruye el sistema inmunológico del cuerpo que lo hospeda. Algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Empieza ya el apóstol Judas a describir características que van a permitirnos posteriormente reconocer. Una de ellas es que son hombres impíos, gente mala, gente no regenerada, los falsos maestros que actualmente están esparciendo falsedades dentro de la grey del Señor son hombres impíos, son hombres que no han nacido de nuevo. Y por esa razón es que esparcen veneno, porque ellos no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, no han sido regenerados. Y si no han sido regenerados, no tienen al Espíritu Santo actuando en sus vidas y guiándoles a toda la verdad, como Jesús dijo que iba a ser Él cuando vendría. Dice que además de eso convierten en libertinaje la gracia de Dios. Se dan ciertos permisos para actuar. Casualmente ayer estaba yo leyendo respecto a la vida de uno de los pastores de una iglesia Hillsong en New Jersey o en Nueva York, no recuerdo bien exactamente la ciudad, pero el hombre era un rockstar. Predicaba con camisas abiertas hasta el pecho, mostraba su musculatura bien definida, usaba pantalones jean ajustados, rotos. Pero otra cosa cometió: mantuvo relaciones sexuales extramaritales con una mujer de ascendencia y de cultura musulmana y cambió su identidad para que no supieran que era pastor. Entonces este hombre, en su deseo, porque él lo que quería era no ser tan convencional con el cristianismo, no tener que estar siguiendo tantas convenciones respecto a la religiosidad, porque eso en verdad atrasa, eso no hace que el movimiento cristiano crezca. Y miren, pasó factura, porque comportándose como un rockstar y no como un ministro convencional, tal cual como la Biblia dice que los ministros tienen que comportarse, terminó fornicando, terminó demostrando realmente lo que había dentro de él y fue despedido de la iglesia. Bueno, cosa que no me extraña de la iglesia Hillsong, porque esta es una iglesia emergente, totalmente llena de gente que está más perdida que el hijo de Lindbergh. Dice que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto de negar a Dios es negar su existencia, negar su trascendencia, negar su poder. O sea, si no le dicen que Dios no existe, lo demuestran con sus obras. Y si no le dicen en palabras que Dios no existe, niegan algunas características de la divinidad de Dios, porque niegan que tiene poder, niegan que Dios es soberano, es Dios. Es más, para mucha de esta gente, Dios es friendly, amigable, y Dios no te va a condenar, no te preocupes, Dios es chévere, Dios te va a hacer así, ¿ves? Manito levantada. ¿Y esto qué hace? Que las iglesias se llenen de gente que no quieren saber de un Dios justo y castiga, y son atestadas, son llenas. Pero ¿qué logran esas personas para su salvación? Nada. Al final terminan perdiéndose, como siempre han estado.
Entonces, niegan a Dios, el único soberano, niegan la soberanía de Dios y también niegan a nuestro Señor, niegan el señorío de Cristo, niegan, lo ponen a un lado. Entonces, si usted ve a un supuesto maestro, pero que es un impío de primera categoría, que anda fornicando, consumiendo drogas, aquí en Panamá le decimos cogiendo, bueno, que en otros lugares cogiendo tiene otro sentido, cogiendo drogas, chupando, es decir, bebiendo, con mujeres aquí y allá, viviendo de manera mundana, no convencional, y además diciendo de plano y actuando de plano como un negador de Dios y del Señor Jesucristo, créame que usted está ante un falso maestro. Sigue diciendo el versículo 5, más quiero recordaros. Y desde aquí el apóstol San Judas va a estar describiendo situaciones del pasado que tienen similitud con las características de estos falsos profetas. Y dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué características tienen los falsos maestros? Los falsos maestros son incrédulos. Son incrédulos de la verdad que la Biblia dice de Dios. Son incrédulos de la verdad de lo que la Biblia dice del hombre. Son incrédulos y por lo tanto no enseñan que el hombre le urge arrepentirse, no enseñan que el hombre está totalmente depravado y dicen, no, el hombre no es totalmente malo, el hombre siempre tiene un ingrediente de bien y de mal. Es más, el hombre es como el yin y el yang. Tiene un poquito de malo, pero es mayoritariamente bueno. Destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que se vieron beneficiados de la acción poderosa de Dios y al final terminaron cuestionando. Para eso Dios nos sacó de Egipto, nos hubiese dejado allá teníamos cebollas para comer. Entonces, maestros como estos, que trastocan, porque no creen la verdad tal cual como la Biblia la presenta, porque dicen que es ofensiva, dicen que no es políticamente correcta, dicen que no es friendly, que es exagerada, ese es un falso maestro. También en el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha entregado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué ocurrió con estos ángeles que no guardaron su dignidad? Miren, hay muchas interpretaciones respecto a eso. Se puede estar creyendo que fueron aquellos ángeles que no estuvieron satisfechos con el hecho de estar siendo obedientes al Señor y junto con Satanás se rebelaron, porque siguiendo esa inquietud de Lucero, de Luzbel, de Lucifer, ¿qué hicieron? Pretendieron ser igual a Dios. Vemos que la pretensión de Satanás fue ser igual al Altísimo. Ellos no guardaron su dignidad, quisieron tener una dignidad mayor. Hay otros que piensan que esto se puede estar refiriendo, y miren, lo voy a mencionar, pero yo honestamente no comparto eso. Pero otros piensan que estos no guardaron su dignidad porque estos son los personajes a los que la Biblia en Génesis 6 le llama los hijos de Dios, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tuvieron hijos y engendraron gigantes.
Y hay la teoría de que hay una raza humanoide híbrida angélico-humana, donde hubo intervención de seres espirituales poderosos. Muchos dicen que la dignidad que no guardaron fue la de ser ángeles, sino que quisieron ser como humanos, teniendo placeres y demás. Y que Dios entonces los castigó. Bueno, tomando la idea de que no guardaron su dignidad, hay muchos predicadores, falsos maestros en la actualidad, que también hacen lo mismo. Se rebajan o aspiran a ser como Dios, que los endiosen. Casualmente hay otro falso maestro loco de esos que andan por ahí, que ya no es apóstol. Tenga cuidado con esos apóstoles. Y ya no es apóstol, es ahora Dios. Le pidió a su congregación que le digan Dios. Y así mismo van a ver una fila de estos trastornados diciendo que son Dios. Empezaron profetas, después apóstoles. Algunos son arcángeles y ahora Dios. Cuando usted vea esas pretensiones locas que tuvieron gente en el pasado cercano, Jim Jones, David Koresh, esos que se creen Cristo. Y que bueno, como yo soy Cristo, yo tengo que embarazarte a ti, feligres, porque yo necesito pasarte a ti la simiente. Esos son falsos maestros. Y tenga cuidado, mis amigos y amigas, hermanos y hermanas que están escuchando esta transmisión y que están escuchando estas palabras. Tenga cuidado, porque aquí estamos reconociendo. El versículo 7 menciona a Sodoma y Gomorra, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, es decir, que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Los falsos maestros les da por tener comportamiento de inmoralidad sexual de todo tipo, desde homosexualismo hasta pedofilia. Y no han habido casos en la actualidad de eso. Claro que sí. Entonces, conoce ese tipo de gente. La Biblia nos está dando características que nos sirven de señal. Y sin embargo, hay algunas personas que se van en pos de esos falsos maestros. Y el 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ay, ay, ay. Últimamente hay una tendencia de enseñanza dentro de ciertos grupos, que no voy a mencionar nombre porque ya me he buscado muchos problemas, pero igual, ellos van a saber que me estoy refiriendo a ellos mismos. Muchos de los falsos maestros, y miren, en la época del apóstol Judas también hacían eso, eh, mancillan la carne, es decir, manchan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfemar es maldecir. Las potestades superiores son los ángeles, ya sean ángeles servidores del Señor o demonios. Y usted ve a cuanto predicador, que ya la misma Biblia nos está diciendo, que se la pasan reprendiendo al diablo. Y miren, el versículo 9, que no es parte de la lectura del día de hoy, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo a Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Pero aquí, estos falsos maestros de la época, atrás, empezaban a decir,
y a increpar a los demonios, diablo cochino, te pisoteo, te ato, te desato, te maltrato, te trato, te retrato. Y se hace la comparación que estos son unos soñadores. Mas, sin embargo, sin embargo, el arcángel Miguel, que era una potestad superior y de más alto rango en la corte celestial, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, que tenía igual estatura, sino que dijo: el Señor, el soberano, te reprenda. Esto de decirle al diablo: el Señor te reprenda, tampoco es potestad de nosotros los seres humanos, porque no somos potestades superiores. Y si nosotros hacemos eso, estamos incurriendo en el acto de estar hablando con Satanás, cosa que la Biblia no nos enseña. Pero hay algunas personas que oran y pareciera que estuvieran orándole al diablo y no a Dios, porque se la pasan mencionando Satanás, 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 Satanás. Mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, aquí vemos las características para reconocer a los falsos maestros. Quiero terminar leyendo la reflexión que el pastor Charles Stanley hace respecto a esto. Y estoy mencionando a Charles Stanley porque yo lo considero un maestro sano. Pero no es que sea mi mentor teológico. Y dice así: pocas cosas impactan tanto la vida de un cristiano como el ser enseñado por un maestro de la Biblia, sabio y guiado por el Espíritu Santo. Podemos quedar fascinados por los profundos comentarios de nuestros maestros, escribiendo atentamente cada una de sus palabras y enseñando plenamente en lo que dicen. No obstante, cuando nos concentramos en el maestro en vez de el mensaje, comenzamos a tener un serio problema por haber puesto nuestra confianza en el maestro humano, está diciendo él. Por haber puesto nuestra confianza en el maestro, extraviarnos por falsas enseñanzas. El problema es que esos hombres impíos con frecuencia tienen tal lengua de plata que no notamos sus engaños. ¿Cómo podemos saber si un mensaje que escuchamos es digno de confianza? La única manera segura de protegernos contra las falsas enseñanzas es verificando cada palabra enseñada con la Biblia misma. ¿Está basado el mensaje en la palabra? ¿Cuadra la interpretación del maestro con el contexto general de las escrituras? ¿O tiene sentido solo cuando se presenta aislada del resto de la Biblia? Si una enseñanza le exige que no haga caso de cualquier otra parte de la Biblia, usted puede tener la seguridad de que el mensaje no es fiel a la sólida e inefable palabra de Dios. Dé gracias a Dios por los muchos hombres talentosos cuyas genuinas enseñanzas merecen su confianza, y pídale también que le ayude a identificar a los falsos maestros que luchan por su atención. Bueno, hermanos, la Biblia nos da las características. Aquí acabamos de hablarla, a lo mejor no con la profundidad de un estudio extendido. Esto es un devocional. Pero sí quiero, hermano, que lo tengan en cuenta, porque los falsos maestros andan a diestra y a siniestra. Hay más falsos maestros que cucarachas en el planeta. Y debemos estar apercibidos. Les invito a orar. Señor y Padre bueno, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder ver las señales bíblicas para reconocer a estos falsos maestros y sus falsas doctrinas. Te pedimos que tú bendigas todo lo que se ha dicho esta mañana y que caiga esto en corazones y oídos receptivos.
Señor, que no seamos más presa de esta gente. Que no seamos presa. Que hay una enseñanza bíblica que nos viene desde la época apostólica y que fue rescatada. Hoy se nos plantea, se nos enseña, pero muchos quieren seguir ignorando todo e ir en pos de sus propios vicios y concupiscencias. Señor, te pedimos que tú nos bendigas en el día de hoy, nos ayudes a producir, a ser personas productivas, amantes del trabajo, porque eso te glorifica a ti. Gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor me los bendiga. Nos vemos mañana, si así Dios lo quiere.